la condición de llevarnos desde nuestro presente hacia el pasado extremo. Enormidad es una de las palabras que aparecen en ciertas partes de este libro y que se descalza de la normalidad narrativa, descriptiva, objetiva, para buscar dar cuenta de aquello que difícilmente encuentre forma de ser nombrado o representado. La violencia excesiva con la que los autores han tenido que vérselas en el recorrido de estas representaciones del espanto representa en sí misma un acto de denuncia y resistencia. Y voy a volver sobre este sentido moral o de moral histórica en el que encuentro que descansa la tarea que emprendieron. Quizás también tenga que comentar que empecé a leer este libro por el principio, en la página 45 fui para el final y ahí me encontré esta antología o índice de un vocabulario al que hay que volver una y otra vez a medida que uno lee el libro, porque es un vocabulario en el que términos como masacre histórica, genocidio, víctima, perpetrador, testigo, sobreviviente, bystanders o espectadores o transeúntes, población civil inconsciente, justos, participantes involuntarios, todos estos términos se ordenan como una forma de nombrar y de establecer una base común, un acuerdo entre el lector y los autores para identificar, definir e introducir también matices en la confrontación contundente entre víctimas y victimarios, a fin también de proveer instrumentos para dilucidar o aproximarse al problema de las responsabilidades. El libro aborda plenamente una cuestión crucial en relación con la representación de la violencia extrema. ¿Es posible representarla o es completamente irrepresentable? Es decir, hay en ella un núcleo resistente que nos impide acceder a imagen o relato alguno sobre tales violencias radicales. Incluso más, la existencia de tales imágenes podría utilizarse para probar que tal violencia no fue tan extrema en tanto. Yo quiero empezar diciendo que conocí a Gastón y muy poco tiempo después a Nicolás. Un día que yo fui a visitarlo en el taller de restauración y le mostré una serie de imágenes. Entre ellas, un pequeño viaje que había empezado a hacer trabajando con imágenes de guerra, entre aquella fotografía emblemática, fue leído aquí, las topadoras enterrando a los cuerpos en Bergen-Belsen, y la fotografía bastante más humilde, pero igualmente desoladora, que algún fotógrafo, seguramente influido por esa imagen, había tomado de una máquina semejante, tapando la primera fosa común de los muertos argentinos de Darwin, en el 82. ¿Por qué me interesa empezar por acá? Porque a mí me parece que es importante a la hora de comentar el libro que el vínculo inicial ha pasado precisamente por este tipo de temas. Fue a partir de revisar nuestra relación con los muertos y sus representaciones que me acerqué al dúo que nos deslumbra con este libro, y en esa clave lo leí. Me parece que eso es importante porque a la vez lo que yo quiero destacar es que al evocar esa imagen, cuando leía cómo sucedieron estas cosas, aparece un aporte muy grande que tiene el libro, que creo que es destacable. El libro es un instrumento de memoria en sí mismo, no porque sea un catálogo, ni mucho menos, sino porque las intervenciones que realiza y las capas de nuestro pensamiento y nuestras experiencias que pone en juego con cada uno de estos trabajos críticos sobre las representaciones de la matanza que los autores hacen. A medida que el lector se adentra en el libro, las evocaciones y las apelaciones a la memoria del lector son permanentes. Esto de un modo mucho más agudo que en otros textos historiográficos, eso es lo que me interesa marcar. Esto no es solo en términos personales, porque, por ejemplo, no todos los que vayan a leer el libro han perdido a alguien en alguna de las matanzas recientes cuya representación los autores analizan. A mí me parece que esto se debe a que la materia esencial del trabajo son, o mejor dicho, es el problema de las relaciones entre los vivos y los muertos, el modo en el que conviven los vivos y los muertos, las sucesivas crisis culturales en torno a esa relación y el punto crítico que las masacres representan en ellas. A mí me parece que hay una serie de hilos temporales de distinta densidad que son con las que el libro juega críticamente, quiero decir,
Y eso es lo que lo vuelve tan perturbador, de un modo que no es paralizante, sino que invita todo el tiempo a la reflexión. Porque también, como fue señalado hace un ratito, estamos siempre al filo de la parálisis o la cristalización cuando trabajamos estas cuestiones. Me interesa destacar de las primeras palabras que el libro es exactamente lo contrario, es una demanda permanente de revisión y posicionamiento. Y eso es importante porque justamente es uno de los problemas más antiguos, las relaciones entre los vivos y los muertos, puestas en crisis, vuelvo a decir, por las matanzas, pero no de un modo desconocido, aunque sí radical, sobre todo en el siglo XX. Andrea también hablaba de colonialismo, eso es interesante, porque preparando una clase que tenía que dar, paralelamente a leer el libro para la presentación, revisité un texto de Conrad, probablemente lo conozcas, se llama Una avanzada del progreso, una especie de comodín que utilizamos cuando damos imperialismo. Y es interesante porque es la historia de un grupo de europeos que están viviendo en el corazón del África, en ese momento todavía por colonizar y dominar. Y lo interesante es que Conrad ya en ese momento se pregunta, o mejor dicho, no se pregunta, dice: ¿hablamos con indignación o entusiasmo? Dice. Hablamos de opresión, crueldad, crimen, devoción, abnegación, virtud, y no sabemos nada sobre el significado real de esas palabras. Nadie sabe lo que significa el sufrimiento. Y en tercer lugar, quiero agradecer mucho a Andrea y a Federico por los comentarios, porque son comentarios que me parece que nos obligan a volver a pensar nosotros escribimos y sobre todo el comentario de Andrea me parece que surge que nosotros tenemos en algunos pasajes del libro quizás alguna concepción demasiado chata del papel de la fotografía y de otra cosa que analizamos muy al pasar, que es el papel de algunas representaciones más latino. Significó esta colaboración de 10 años. Hay dos cosas que tienen el libro que me parece totalmente amigo, que es el glosario. Yo me resistía a leer el glosario porque insistió las definiciones que dijo Andrea anclan un poco el significado. Y otra es la peregrinación finalmente que hicimos juntos durante varios meses a un lugar donde las huellas de la masacre del genocidio están allí, las ruinas en Roma. Yo diría que es significa peregrinatio filosófico alemán. Por supuesto que también Alejandro Paz, si no hubiera podido seguir, tuvo la valentía de sacarlo, y trasladar a Mónica y Silvana, que fueron las correctoras y las diseñadoras de este libro, un libro como objeto, para ser mirado, para ser tocado. Diría que hasta para ser un libro, es un libro fantástico como objeto. Y yo quisiera también agradecer a instituciones extranjeras que nos permitieron estudiar esto con mucho más profundidad, que fueron dos: Kunsthistorisches Institut de Florencia, a donde tanto en distintos fuimos, y después el WICO, Wissenschaftskollege en Berlín, al que pude ir realmente todo un año, que ha sido una de las experiencias extraordinarias de mi vida, y que debo básicamente a dos personas, a Hilda Sábato y a Elizabeth Schiller. El agradecimiento en este aspecto, en este aspecto, va a ser eterno hacia ellas, las dos. Hilda hasta me dio unas instrucciones preciosas de dónde me tenía que alojar en el ubico, que cumplí a rajatabla. Y yo sé que Elizabeth se comprometió mucho con la defensa de este proyecto en el ubico.